Si ya tenemos nuestras preguntas guardadas en el banco de preguntas, crear un cuestionario es una labor bastante sencilla, si seguimos estos pasos. Entramos en el curso donde deseamos crear el cuestionario. Hacemos clic en Activar edición, esta opción también la tenemos en la columna izquierda, bajo el bloque Administración y Administración del curso. Con la edición activada, vamos al bloque de contenidos donde vayamos a incluir nuestro cuestionario, y hacemos clic en Añadir una actividad o recurso. Ahora, en la nueva ventana del selector de actividades, clicamos Cuestionario. Tras hacer clic en Agregar, aparecerá la ventana de configuración de nuestro cuestionario. Al principio puede parecer un poco lioso, pero con la práctica verás que no lo es tanto. Primero le ponemos un nombre y luego, opcionalmente, podemos añadir una descripción, la cual si se desea, se puede mostrar en el momento de ejecutar el cuestionario. En el apartado Temporalización tenemos diferentes opciones que podemos aplicar si lo deseamos. Por ejemplo, podemos indicar una fecha y hora concreta para que se abra el cuestionario a los estudiantes. Igualmente podemos indicar los mismos datos para que se cierre el cuestionario y nadie pueda realizarlo. En límite de tiempo podemos indicar, en diferentes espacios de tiempo, una cifra que indicará al cuestionario cuando debe cerrarse. También podemos indicar al cuestionario cómo debe interactuar cuando esté activado el cajetín anterior de límite de tiempo. En la última opción, periodo de gracia para el envío, si en la opción anterior hemos seleccionado que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero sin poder cambiar las respuestas, aquí podremos establecer cuál será el tiempo de gracia para realizar el siguiente envío. En cualquier caso, recuerda, si utilizas alguna de estas opciones, debes clicar el cajetín de habilitar situado a la derecha de cada una de ellas. En el siguiente apartado, Calificación, en primer lugar tendremos la opción de indicar a Moodle en qué categoría o carpeta del libro de calificaciones del curso, se va a contabilizar la puntuación de este cuestionario. Lógicamente, esas categorías habrán sido previamente creadas dentro del libro de calificaciones, aunque, como veremos en otros tutoriales, dichas categorías pueden crearse a posteriori, para luego arrastrar hasta allí las distintas actividades puntuables que hayamos creado. A continuación deberemos indicar el número de intentos que vamos a dar para realizar el cuestionario. Cuando se permiten múltiples intentos, en el siguiente cajetín, Métodos de calificación, encontramos diferentes maneras de obtener la calificación final del examen. Calificación más alta. La puntuación final es la más alta en cualquiera de los intentos. Puntuación media. La puntuación final es el promedio, la media simple, de la puntuación de todos los intentos. Primera calificación. La puntuación final es la obtenida en el primer intento, se ignoran los demás intentos. Última calificación. La calificación final es la obtenida en el intento más reciente. En el siguiente apartado, esquema, en primer lugar, orden de las preguntas, le indicamos al cuestionario si deseamos que presente las preguntas de forma aleatoria a los estudiantes o, por defecto, que las presente en el orden que nosotros las colocamos en la edición del cuestionario. En página nueva, indicamos cuántas preguntas queremos que se presenten al estudiante por pantalla. Por defecto muestra una sola pregunta en pantalla, lo cual puede suponer, en caso de grupos de estudiantes numerosos con conexión a Internet deficiente, que se sufran retrasos en los cambios de pregunta. Así que aconsejo, bien seleccionar un número alto de preguntas por pantalla, por ejemplo 10, o bien seleccionar la primera opción para que se muestren todas las preguntas de una vez. Hay una opción más que aparece si hacemos clic en Ver más. Método de navegación. Por defecto es libre, pero podemos seleccionar secuencial para que el estudiante avance a través del cuestionario en un orden determinado y no pueda volver a las páginas anteriores ni saltar hacia adelante. En este caso, lógicamente, no podríamos utilizar todas las preguntas en una sola página. En comportamiento de las preguntas, en primer lugar, tenemos la opción de ordenar al azar las respuestas. Aquí, podemos indicar si queremos que las respuestas posibles que se presentan al estudiante, lo hagan al azar, o tal y como nosotros las creamos y colocamos en el cuestionario. En comportamiento de las preguntas, por defecto, aparece retroalimentación diferida. Los estudiantes reciben la calificación al terminar todo el cuestionario. Sin embargo, existen otras opciones. Por ejemplo, puedes desear que los estudiantes respondan una pregunta y sobre la marcha obtengan retroalimentación inmediata, y si la respuesta no es correcta, tengan otra oportunidad con menor puntuación. Este modo sería interactivo con varios intentos. Si estamos en un cuestionario adaptativo, con posibilidad de más de un intento, haciendo clic en Ver más,
podemos optar por la opción de que cada nuevo intento contenga el resultado del anterior. Esto permite completar un cuestionario haciendo varios intentos partiendo en cada uno del resultado anterior. En revisar opciones se controla qué información pueden ver los estudiantes cuando revisan un intento de resolver el cuestionario o cuando consultan los informes del cuestionario. Hay 4 formas de controlar lo que verán los estudiantes y en qué momento lo podrán ver. Durante el intento, los ajustes solo son relevantes en algunas situaciones, como en el caso interactivo con varios intentos, que pueden mostrar información durante el intento. Inmediatamente después del intento, los ajustes se aplican los 2 primeros minutos después de que el estudiante haya pulsado enviar todo y terminar al finalizar el cuestionario. Es el que suelo yo utilizar. Así, el estudiante tiene información de sus resultados nada más enviar y finalizar su examen. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, cuando hemos creado un cuestionario con fecha de cierre, los ajustes se aplican antes de la fecha marcada como cierre del cuestionario. Después de cerrar el cuestionario, al contrario del caso anterior, los ajustes se aplican después de que la fecha de cierre del cuestionario ha pasado. Si la prueba no tiene una fecha de cierre, este apartado no se ejecuta nunca. En el apartado Apariencia, en primer lugar, se nos da la opción de que podamos ver el nombre del estudiante y su imagen en la pantalla durante un intento, y en la pantalla de revisión. En decimales en las calificaciones, podemos especificar el número de decimales mostrados en la calificación de cada intento de hacer el cuestionario. Si hacemos clic en Ver más, se mostrarán otras 2 opciones. La primera, decimales en las calificaciones de las preguntas, podemos indicar cuántos decimales se mostrarán en las calificaciones de las preguntas. Repito, de las preguntas, no del cuestionario. Esta puede ser diferente a la utilizada en la puntuación general del cuestionario que hemos indicado en el apartado anterior. Para terminar, en mostrar bloques durante los intentos, si se selecciona así, se mostrarán los bloques normales de navegación en las columnas laterales durante los intentos de resolver el cuestionario. El apartado Restricciones extras sobre los intentos es opcional. Yo solo suelo usar la primera opción, se requiere contraseña. Aquí podemos especificar una contraseña de acceso al cuestionario que el estudiante deberá conocer en el momento que creamos oportuno. En se requiere dirección de red, se puede restringir el acceso a un cuestionario a direcciones IP determinadas por nosotros. Evidentemente conlleva ciertos conocimientos informáticos y tiempo. En forzar demora entre los intentos primero y segundo, si es un cuestionario con más de un intento, aquí se puede especificar un lapso de tiempo que el estudiante tendrá que esperar antes de poder volver a contestar el cuestionario después del primer intento. La última opción, seguridad del navegador, hay que usarla con mucha prudencia ya que requiere que todos los estudiantes que realicen el cuestionario tengan su navegador con JavaScript activado. Esto permitirá, si está activado, que el cuestionario aparezca en una ventana emergente a pantalla completa que cubre todas las otras ventanas y que no tiene controles de navegación. Además, se impide a los estudiantes, en la medida de lo posible, el uso de acciones como copiar y pegar. El apartado Retroalimentación global también es opcional. Consiste en un texto que dependiendo de la puntuación obtenida, se muestra al estudiante una vez que ha completado un intento de resolver el cuestionario. Si el estudiante iguala o supera la puntuación especificada, recibirá uno u otro comentario. En ajustes comunes del módulo, se especifica, en primer lugar, si el cuestionario será ya visible para los estudiantes al acabar esta edición. En número ID, podemos introducir una clave identificativa para este cuestionario si posteriormente, queremos utilizar su resultado para efectuar algún cálculo en el módulo del calificador. También puede introducirse posteriormente si se precisa. Si tenemos diferentes grupos o agrupamientos y deseamos que el cuestionario solo sea realizado por alguno de ellos, en las 2 últimas opciones, se especifica quiénes son los destinatarios. Para finalizar, en restricciones de acceso, podemos, opcionalmente, introducir alguna condición que el estudiante deba cumplir para poder acceder al cuestionario. En el ejemplo, voy a poner la condición de que el estudiante obtenga al menos un 50% de la puntuación en la actividad glosario para poder acceder a este cuestionario. Estas restricciones pueden ser eliminadas fácilmente haciendo clic en el aspa derecho. Para finalizar podemos hacer clic en guardar y regresar al curso o en guardar y mostrar.
Nuestro cuestionario está ya planteado. En el próximo tutorial veremos cómo incluir preguntas en él. Un saludo.